Buenas noches. Yo también estoy como anfitrión, ¿no? O sea, yo también puedo recibir a los participantes que deseen ingresar, ¿no? Sí, profesor. Perfecto. Gracias. Ahora sí, comenzamos entonces. Pero un momentito. Ahora sí, quisiera saber si están viendo lo que está en pantalla. Sí, profesor, sí se observa. Perfecto. Vamos entonces a dar inicio. Bueno, en la clase anterior hemos hablado sobre temas muy importantes para ponernos en contexto, especialmente con la particular coyuntura que estamos sufriendo actualmente, ¿no? Que ya como todos ustedes conocerán, es justamente el tema de la inseguridad ciudadana. La inseguridad que tiene mucho que ver con la impunidad y también con la corrupción, ¿no? En realidad todo eso está muy relacionado, ¿no? Especialmente la corrupción también, va de la mano con la impunidad y con la inseguridad. Yo le voy a explicar así nomás, a grosso modo, cómo está relacionado todo esto. Sobre eso, como les comenté la semana anterior en la clase de introducción, yo voy a donar o a obsequiarles, mejor dicho, un libro de mi autoría que recoge todos estos temas, ¿no? El tema de la impunidad, el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, están muy relacionados, ¿no? Entonces vamos a explicar cómo es que así está relacionado todo esto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando las políticas públicas no son eficientes? ¿Qué es lo que pasa cuando tiene que haber una inversión, ¿no? Para que hayan mejores comisarías, mejores unidades de criminalística, mejores unidades de investigación criminal, mejores equipos, tanto tecnológicos, vehículos, ¿no? Armamento, todo lo que es inteligencia, equipos de escucha, ¿no? Equipos sofisticados, y sin embargo se compra de la peor calidad de vehículos, la peor calidad de equipos, ¿no? ¿Entienden? Y al final resultan ineficientes, ¿no? Entonces, al comprar la peor calidad, esto significa que de por medio hay un tema de corrupción, ¿no? Al no darles el debido alimento, la debida preparación, el debido equipamiento, también tiene que ver mucho en todo esto la corrupción. ¿Entienden? O sea, todo está en realidad entrelazado, ¿no? Eso es lo que lamentablemente ocurre. Ahora, al no haber sistemas eficientes, ¿no? Para la lucha contra el crimen, para las investigaciones, para este, demostrar la culpabilidad de una persona mediante un dictamen pericial, ¿no? Entonces, eso a qué conlleva a que la raíz de todo eso, ya sabemos, es la corrupción, ¿no? Y la ineficiencia, ¿no? Y eso conlleva también a la impunidad. ¿Y qué es lo que ocurre con la impunidad? La impunidad es lo peor que puede haber, porque viene a ser como una especie de burla, como una especie de burla contra los operadores de justicia, sea el Poder Judicial, llámese Ministerio Público, llámese Policía Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los delincuentes, en base a argucias legales, ¿por qué? Porque no se ha comprobado fehacientemente su delito con un peritaje, con una prueba fehaciente,
Entonces quedan en libertad y al salir en libertad viene lo peor, porque vienen las vendetas, las represalias, comienzan a matar a la familia de quien denunció y también a los policías, a los fiscales, a los jueces, ¿no? Estaríamos ante una situación muy similar a lo ocurrido en la época del terrorismo, ¿no? De repente muchos de ustedes no se acordarán porque en esta época eran niños o quizás ni existían. Les hablo pues toda la década del 80 y los primeros años de los 90 en el Perú, ¿no? Cuando imperaba el terrorismo y Sendero Luminoso y todo esto. Bueno, con estas palabras voy a dar entonces voy a comenzar con esta segunda clase, este segundo módulo, mejor dicho. Hablaremos todo lo que es criminalística. En la clase anterior vimos la diferencia entre criminalística con investigación criminal, la diferencia con inteligencia policial y también la diferencia con su contraparte de la criminalística, que es la criminología, ¿no? Entonces, todo eso ya lo hemos conversado. Vamos a hablar después en el módulo sobre criminología, sobre investigación criminal, pero ya por separado, ¿no? De una manera más profunda, ¿no? Pero el día de hoy nos toca criminalística. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? ¿Qué me dice el señor Joseph Cigüeñas? Nada. El señor Bernardo del Castillo. Coronel, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal? ¿Alguna opinión en lo que yo acabo de Lo decirles? que ¿Algún usted acaba de comentario? decir exactamente, no, se está viendo algo similar, pero en diferentes escenarios que se vivió en los 80, en los 90, ¿no? Por lo Ujú, que usted acaba de pronunciar acá de los dos movimientos, que claro. Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Que Ujú, incendiaban comisarías en Huancayo, volaban torres de alta tensión. Y algo similar se está viendo acá porque también en Trujillo, si no mal no recuerdo, según los medios de comunicación, han puesto un artefacto explosivo en la Fiscalía de Trujillo. ujú. Está interesante su clase, coronel. Le agradezco bastante por esta oportunidad de poder un poco ilustrar en este tema. Bueno, muchas gracias por sus palabras, estimado Bernardo. Yo solamente, para mí es un placer y es un honor también estar con ustedes y transmitir mis conocimientos y la expertise que he tenido durante más de 34 años de servicios como oficial de la Policía Nacional. Bueno, entonces vamos a continuar. Muchas gracias, Bernardito. ¿Alguna inquietud, estimado Joseph, Cristian, estimada Cristel, estimada Marianela Sánchez? Ninguno, profesor. Deseoso de ver el desarrollo del tema. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Hoy día las clases van a ser hasta las 21 horas con 10 minutos, ¿ya? En virtud que yo he ingresado a las 19 con 10, o sea, a las 7 con 10 de la noche. ¿Ya? A ver, vamos a hablar sobre criminalística. Están viendo lo que está en pantalla, ¿no? Sí, profesor, sí, sí se ve. Ya. Voy a salir de mi video para que haya mejor conectividad, ¿ya? Porque a veces alguien tiene problemas de conectividad y como que todo lo recarga. Ahí está.
Ya. Ahora sí, me están escuchando, ¿no? Sí, profesor. Ya, hubo un pequeño problema técnico. Un segundito, vamos a volver, ¿ya? La criminalística, como les decía, es la disciplina auxiliar, perdón. La criminalística viene de la etimología, vocablos latinos crime y la palabra inis, que es el delito grave, ¿ya? Entonces, la criminalística viene a ser no solamente los especialistas en el estudio del crimen, ¿no? Sino también especialmente en quienes se ocupan de descubrir los delitos, ¿no? Esa es en sí la criminalística, ¿no? En otros lugares le llaman criminalista y no criminalística, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que en la criminalística, no solamente se contemplan eh, disciplinas científicas, ¿ya? Como por ejemplo la biología, como por ejemplo la química, la medicina forense, ¿no? La psicología y psiquiatría forense, sino también se contemplan ocupaciones u oficios que tienen que ver con la criminalística, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una pregunta a los que están presentes. ¿Ustedes recuerdan el año pasado que se estuvo viendo el tema de los relojes Rolex? ¿Recuerdan? Sí, profesor. A ver, perdón. Sí, el caso de los Claro, Rolex, ¿no? y los famosos relojes Rolex, ¿ya? En esos casos, al tener que hacerse una indagatoria judicial, porque ya está prácticamente judicializado, ¿no? ¿Quién es el que tiene que dar una explicación sobre si el reloj, por ejemplo, era una copia o era auténtico? ¿Qué me dicen ustedes? De repente, un perito químico, un perito ingeniero, un ingeniero forense. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, Disculpe, profesor, quisiera responder. dígame. Eh, bueno, en cuanto a peritos, porque tiene que ser un profesional, una persona con una experticia, ¿no? Que pueda, la norma o el código menciona que puede ser una persona que domina una especialidad, un arte, un oficio, ¿no? Que pueda ser de la rama en la que se está investigando, ¿no? En este caso tiene que ser un profesional o un especializado que podría detectar o determinar si es que la valía, ¿no? De estos relojes. En esa Claro, no parte, solamente la valía, sino si eran la originales o autenticidad. no, Ujú. porque Sí, también pueden ser copias, ¿no? claro, exacto. Ujú. ¿Entiende? En estos casos no se necesita de un ingeniero, de un profesional en la materia, ¿no? ¿Ya? Sino se necesita simplemente de un relojero experimentado que tenga dominio sobre ese tema, sobre esa materia. ¿Entiende? ¿No? Por eso es que también la criminalística abarca la ocupación u oficio. Por ejemplo, los peritos en investigación de accidentes de tránsito también son peritos criminalísticos, ¿no? Entonces, ¿son profesionales en la materia? No, claro, han hecho su curso, ¿no? Pero de cierto modo es una especie de ocupación u oficio, ¿entiende? Entonces es algo así, para que vean que la criminalística no solamente abarca las ciencias, las profesiones que conocemos como profesiones universitarias, sino también las ocupaciones y los oficios. Vamos entonces a hablar sobre algunos conceptos respecto a la criminalística, ¿ya? Tenemos que la criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal, ¿ya? Que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente, ¿ya?
Eso es una concepción, ¿no? Patentada por el doctor Alfonso Quirós Cuarón, que es un afamado criminólogo español, ¿ya? También tenemos por parte de el criminólogo Rafael Moreno González, ¿no? Nuestros hermanos mexicanos, que la criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo. El día de hoy vamos a hablar qué significa el famoso material sensible significativo que siempre vamos a escuchar, relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, llámese o conocido como los operadores de justicia, ya todos los que participan desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público, desde la Policía Nacional, desde la Fiscalía, perdón, desde la Procuraduría, desde la Defensa Pública, desde la Defensa Privada, todo ello son parte de la Administración de Justicia. Los peritos también están ahí, ¿no? Su existencia, o bien reconstruido, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos del mismo. La necesidad pericial para cada caso, ¿para qué? Para conocer la verdad de los hechos. Lo que se quiere con la criminalística es simplemente conocer la verdad de los hechos. Continuamos. Por su parte, también el criminólogo mexicano Luis Rodríguez Manzanera nos decía que la criminalística es el conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un hecho en particular, ¿ya? Y también la identificación del presunto responsable del hecho. Esto es en sí la criminalística. También es la ciencia multidisciplinaria que se encarga de estudiar fundamentalmente los elementos materiales que auxilia a la autoridad competente y de manera objetiva para resolver un hecho de trascendencia jurídica. Hay un temita antes de comenzar a hablar sobre las ciencias, ¿ya? Que debemos conocer, ¿no? La criminalística, y a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿La criminalística solamente se va a orientar a temas de índole penal? ¿Qué me dicen? ¿O también para otros temas? ¿O también para otras especialidades no penales? ¿Qué me dicen? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? ¿Mm? Profesor. Sí, dígame. Sí, quería acotar. Creo que no. Eh, Creo que penalmente no solo busca, ¿no? La criminalística detectar, ¿no? En el caso, por ejemplo, que estábamos hablando del Rolex, si bien es cierto, ahí se pueden encontrar muchos indicios, pero no solamente se va a abocar a la parte penal, podría determinarse también situaciones en lo civil también, ¿no? Claro, la criminalística, justamente eso es lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Que están muy interesados en la criminalística. La criminalística tiene un tremendo campo de acción, no solamente en materia penal, también en materia civil, en materia administrativo y también en materia privada, a nivel bancario, por ejemplo, a nivel compañía de seguros, ¿m? ¿No?
Por ejemplo, accidentes de tránsito. ¿A quién le interesa los accidentes de tránsito? También a la compañía de seguros, pues, para saber qué fue lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, no estamos hablando de temas penales, estamos hablando ya de temas civiles, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, los peritos que somos de la Corte Superior de Lima, ¿no? Nos abocamos especialmente a casos de procesos judiciales civiles, ¿no? Por ejemplo, un testamento, determinar si la firma del testador, ¿no? ¿Ya? O del causante, como le llaman en el derecho, es auténtica o no, o si el llenado manuscrito en los testamentos hológrafos, ¿no? Provenía del puño gráfico de quien lo redactó, lo llenó, ¿no? ¿Entienden? Entonces, eso no es una materia penal, ¿no? Por ejemplo, el determinar mm, el reconocimiento de un derecho laboral, por ejemplo, ¿no? Al, no, hab- al, a la- al haber firmado una planilla de pagos, ¿no? Eso tampoco es penal, ¿no? ¿Entienden? Son temas de índole civil. El examen de ADN, ¿no? Es un examen criminalístico, de biología criminal, ¿no? ¿Y eso se hace para qué? Para reconocer la paternidad, para conocer exactamente la paternidad. ¿Ese es un tema penal o es un tema civil? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mm? Para que vean el tremendo campo de acción de la criminalística. ¿Ya? Eso es lo que yo les quería acotar. Ahora sí, continuamos. La criminalística también se conoce según el fundador y el padre de la criminalística, eh, el doctor austriaco Hans Gross, ¿no? La ciencia es la ciencia del pequeño detalle, ya que lo más pequeño e insignificante puede dar origen a una buena investigación, ¿no? Esa ciencia del pequeño detalle justamente es la criminalística. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la criminalística? ¿Es tan importante? ¿No? La criminalística puede cambiar al mundo, yo les digo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por un pequeño detalle criminalístico puede cambiar el mundo o no? A ver, ¿algún voluntario o voluntaria que me responda? ¿Mm? ¿Qué me dicen? A ver, ¿algún voluntario? Nadie me contesta, ¿qué pasa? Me siento un poco mal. Sí, profesor, puede dar un cambio Joseph, drástico, ¿no? Sí, por ejemplo, a ver, los expedientes, ahora el que ha entrado en Estados Unidos, el nuevo presidente Donald Trump, ha dispuesto desclasificar los expedientes de la muerte del presidente John F. Kennedy, ¿no? ¿Eso es criminalístico o no? ¿Qué me dices, estimado Joseph? sí, profesor. Estaría interviniendo la disciplina. Claro, ahí está, ahí la clave en eso es criminalística. ¿Con qué? Con la disciplina criminalística de la balística, ¿no? La Sí, balística forense, ¿no? Que hemos conversado en la clase anterior, ¿no? Que estudia los proyectiles de arma de fuego, la distancia, ¿no? La trayectoria, ¿no? La velocidad, de qué arma provino, de qué cañón provino, cuál fue el sistema, o sea, con todos esos detalles, ¿no? ¿Ya? Entonces, en base a la criminalística, la balística forense se va a determinar con la desclasificación de esos expedientes
que realmente no fue pues Lee Harvey Oswald el autor del magnicidio contra John F. Kennedy, sino provino de otro tipo de arma, ¿entiendes? No solamente de armas, de otras armas distintas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no solamente una persona estuvo metido en eso, ¿eh? Todo eso se conoce con qué, con la criminalística. La criminalística puede cambiar el mundo, o sea, es el conocimiento de la verdad científica. Muchas gracias por su aportación, estimado Joseph. ¿Alguien más desea participar? Cristel, señor Bendezú. Bueno, continuamos entonces. Acá Bernardo del Castillo me pregunta, ¿la profesión u oficio corresponde a la criminalística de campo? Me corrige, por favor, coronel. De eso vamos a hablar el día de hoy, sobre criminalística de laboratorio, criminalística de campo. Es parte de la criminalística, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer la distinción en unos momentos, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Espérate un ratito. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí, están viendo lo que está en pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Vamos entonces, ¿ya? Gracias. Entonces tenemos que la las ramas de las ciencias forenses. En la clase anterior habíamos hablado que las ciencias que conocemos, por ejemplo, biología, química, psicología, antropología, medicina, ¿no? Cuando vienen con la palabrita forense, significa que son parte de la criminalística, son parte de la familia criminalística. Y cuando vienen con la palabrita criminal, ¿ya? Son parte de la criminología o de la familia criminológica, ¿no? La biología criminal, la psicología criminal, ellos son los que ven otras cosas, buscan las causas, buscan los motivos por los cuales ocurrió el delito, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros en el mundo real no nos vamos a encargar de buscar los motivos o las causas, ¿no? Sino que tenemos que buscar lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, ahora sí vamos con esta con este detalle vamos a continuar con las ramas de las ciencias forenses, ¿no? Que utilizan todos sus conocimientos y métodos para coadyuvar de manera científica en la administración de justicia. Tenemos que, respecto a lo que es la ciencia en la criminalística es la ciencia que se ocupa del crimen y como ciencia natural multidisciplinaria, que es la criminalística, porque recurre a distintas especialidades, ¿no? Ya les dije biología, química, balística, medicina y todo lo demás. Resume sus conocimientos a través de las disciplinas científicas que la constituyen para alcanzar en la práctica un objetivo común. Entonces es así que tenemos que la criminalística es una ciencia que engloba a otras ciencias, conocimientos, disciplinas, artes u oficios, ya le dije en qué consiste, ¿no? El relojero, el cerrajero, el chapero, el llantero, todos los que tienen el tema de artes, ¿no? Hasta el pintor también, ¿no? Para conocer la autenticidad o falsedad de un cuadro, por ejemplo, ¿no? Cuyas técnicas y métodos son aplicables directamente al indicio y o evidencia material hallados en la escena del crimen para aportar elementos de juicio sobre la comisión de un hecho considerado como
delito y poder así identificar a los presuntos responsables del mismo, aportando pruebas que determinen su grado de participación. Y estas pruebas que se van a aportar van a servir en el proceso judicial, sea proceso judicial penal, sea proceso judicial civil, digamos un divorcio, digamos una sucesión testamentaria, ¿no? ¿Entienden? En derechos reales, propiedades, todas estas cosas son procesos, ¿no? ¿Entienden? Entonces, las pruebas, ¿cuál va a ser cómo se va a expeditar la prueba? Mediante el dictamen pericial, ¿no? ¿Ya? Y en base a ello se va a determinar el grado de participación, especialmente el conocimiento de la verdad. La ciencia es un modo de conocimiento sistematizado en determinado campo del saber humano y que tiene un objeto de estudio cuyas conclusiones obtenidas siguiendo un método apropiado, que en este caso de la criminalística viene a ser el método científico, van a ser verificables por la observación y también por el experimento, y también falibles, ¿no? En algunos casos, claro, pueden ser falibles, ¿no? La ciencia, ¿no? Hay que parte del mundo. El mundo no es perfecto también. En concreto, la criminalística es la ciencia que se ocupa del estudio y la investigación para establecer la realidad en un crimen, ¿ya? Y como ciencia natural multidisciplinaria, resume sus conocimientos a través de las disciplinas científicas que la constituyen para alcanzar en la práctica un objetivo común, que viene a ser investigar técnica y científicamente hechos presuntamente delictuosos, identificar a los autores, a las víctimas y a los demás involucrados, señalar los instrumentos utilizados y sus manifestaciones, además de reconstruir las maniobras que se pusieron en juego y aportar elementos de prueba, que son los elementos probatorios, los peritajes debidamente comprobados, sustentados, a los órganos que procuran y administran justicia, ¿no? Ya les dije, no solamente en materia penal, también en materia civil, materia administrativa, materia comercial, inclusive en materia privada, bancaria, compañía de seguros, etcétera. Vamos a ver entonces por qué es que la criminalística es una ciencia. La criminalística siempre va a ser una ciencia porque la búsqueda en la sociedad criminal se apoya o utiliza métodos y tecnologías con fundamentos científicos. Asimismo, es ciencia porque utiliza un lenguaje formalizado de conceptos concretos e inequívocos. También es ciencia porque utiliza métodos y procedimientos en la investigación de la realidad. Y también porque tiene un método deductivo, ¿ya? Y también un método inductivo, ¿no? ¿Ya? Deductivo es ir de lo general a lo particular, inductivo de lo particular a lo general. Asimismo, tiene un carácter objetivo porque permite verificar o comprobar. La criminalística como ciencia también contiene teoría, por un lado, y praxis o práctica,
Por otro lado, lo hace operativo. La criminalística es considerada como una ciencia auxiliar del derecho penal y procesal penal por su carácter científico y autónomo. Se podría decir que la criminalística es una ciencia por considerarse muy útil, por cuanto ante la carencia de esta, absolutamente el mundo sería un real caos, ¿no? En primer lugar, podríamos hablar de la criminalística. O sea, si no fuera por la criminalística, como les digo, muchos temas históricos inclusive nunca se hubiera podido conocer. Las ciencias que acompañan a la criminalística o en la que se fundamenta la criminalística, las más conocidas tenemos la física, por ejemplo, la física que utiliza casi todas sus ramas, ¿no? Por ejemplo, la óptica, ¿no? La fotografía forense, la microscopía. No hay que olvidarnos que la microscopía puede ser inclusive física, química y biológica al mismo tiempo, ¿ah? La luz ultravioleta, los rayos infrarrojos, la espectrofotometría de absorción atómica, etcétera. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Para qué sirve el examen de absorción atómica, la espectrofotometría de absorción atómica? ¿Para qué se utiliza? ¿Saben algo ustedes de eso o no? ¿O quiero que yo Coronel, les buenas comente? noches. No es para determinar Bueno, que una persona es autor de un arma de fuego La, de un disparo. así es, el examen de absorción atómica, mediante el cual se establece si existen partículas de plomo, eh, de, de, de plomo, de bario y Impregnada en la piel. claro, así es, impregnadas en la piel, ¿no? Entonces son residuos, ¿no? Que son los componentes de la pólvora, ¿ya? Y la luz ultravioleta, a ver, ¿qué sabe usted? ¿Para qué sirve? Bueno, para detectar pasaportes falsos, billetes falsos u otros Claro, o sea, documentos para que son establecer ya, las marcas de de seguridad. autenticidad. Claro, sí. Pero también hay luz ultravioleta de alta gama que sirve para detectar manchas o rastros de sangre, ¿no? Digamos, en un lugar donde han matado a alguien y de pronto se ponen a lavar las paredes con detergente, ¿no? Sin embargo, para eliminar las manchas de sangre, y sin embargo, con esta luz ultravioleta se pueden detectar manchas de sangre. Muy bien, usted es un conocedor de la materia. Tenemos También también la huellas química, digitales. las huellas digitales, claro, mediante la aplicación de algunos reactivos a la luz ultravioleta como la ninidrina. ¿M? Muy bien. Tenemos también, muchas gracias por su participación. Tenemos también la química, que emplea todas las ramas de la química analítica, la bioquímica, la química orgánica y la química inorgánica, ¿no? Entonces, la química orgánica es la química aplicada a los organismos vivos, ¿ya? Y la química inorgánica es a los organismos inertes, ¿ya? Entonces, hay que establecer esa diferenciación muy importante. Y la biología emplea la citología, hemotología, serología, microbiología, la enzimología, la histología, la biogenética, etcétera, ¿ya? Entonces, ante esto voy a poner mi cámara y voy a hablar con ustedes, porque yo sé que estamos en un punto que es necesario que haya una conversación, ¿ya? A ver, eh, espérense un momentito. Ah, acá. Bien. ¿Qué me dice el señor
La señorita Cristel, ¿está? ¿Sí? El señor Ayrton Vera Lipa, ¿estará? Ayrton Mao, no está. Caramba. A ver, el jovencito Joseph Cigüeñas, Sí, aunque profesor, buenas. esta pregunta, dígame, Joseph, ¿cómo está? A ver, y esto es vamos a hablarlo en serio y en broma también, en broma y en serio, una broma un poquito pícara, ¿no? Pero hace algunos años, ¿no? Cuando había una especie de afinidad entre dos personas, ¿no? Que conllevaba de repente a un coqueteo, de repente a una atracción física, ¿no? Con sensualidad y todo lo demás, se decía, hay química entre nosotros, ¿no? ¿Recuerda usted esa palabra o no? ¿Recuerdan ustedes? Sí, profesor. Ya. Entonces, ahora sabe que eso es falso. No hay química, hay biología. Lo que hay es biología, porque todos los resultados de la atracción física hacia otra persona no tienen que ver con la química, sino con la biología, ¿ya? Por ejemplo, tenemos biogenética, un embarazo, ¿ah? Serología, ¿no? Eh, los fluidos seminales o vaginales, ¿no? ¿Entienden? ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, eh, citología, ¿no? Por ejemplo, la saliva, ¿no? ¿Entienden, no? Enzimología, también ahí está el tema de la saliva, los sudores, ¿no? Los olores, y todos estos temas son de índole biológico. Entonces, completamente falso que se diga, hay química entre nosotros. No es que haya química, hay biología, ¿ya? ¿Me entendió el mensaje? ¿Me entendieron el mensaje o no? Sí, profesor, ¿Qué sí me se dice? entiende. ¿Tengo razón o no? Sí, no, se están entreverando las cosas, había desconocimiento en ese momento. Claro, Coronel, hay buenas biología. noches. Buenas noches, ¿cómo está? Dígame. A veces a veces se pronuncia, a veces por lo que se escucha o por costumbre, ¿no? Pero cuando ya una persona especializada que conoce el tema explica, entonces ya nos hace salud de la duda, ¿no? Esa era mi Claro, aportación. así es. Por ejemplo, en biología, ¿no? Los cabellos, ¿no? Los vellos púbicos, ¿no? Que son los vellos de las partes íntimas, tanto del hombre como de la mujer. Al tener una relación, prácticamente van a ser compartidos. O sea, los vellos de la mujer van a ir al cuerpo del hombre y los vellos del hombre van a ir al cuerpo de la mujer, ¿no? Todo eso es biología, no es química, ¿ya? Muy bien, ahora sí, continuamos. Y de repente mis palabras han sido un poco duras para las chicas que están presentes, ¿no? Espero no haber, ¿cómo le llaman? Herido susceptibilidades. ¿Qué me dice la señorita Marianela o la señorita Cristel? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Mm? O la señorita Ángela Becerra, a ver, ¿algún comentario? Ninguno, Muy bien, profesor. ya, ok, gracias. Vamos a ver las artes y oficios que emplea la criminalística.
Por ejemplo, dentro de los oficios tenemos carpintería, cerrajería, herrería, hojalatería, plomería o gafitería, mejor dicho, tornería, zapatería, talabartería, llantería también, relojería también, ¿no? Joyería también, ¿no? ¿Entienden, no? ¿Ya? Y dentro de las artes tenemos arquitectura, escultura, dibujo, dibujo técnico también puede estar acá, orfebrería, pintura también, bueno, y joyería. Todo esto es parte de las artes y oficios que emplea la criminalística. Ya les expliqué esto al comienzo de la clase del día de hoy. Ahora sí, lo prometido es deuda, ¿no? Les dije, les ofrecí hablarles sobre este tema muy importante, ¿no? ¿Qué es el material sensible significativo? Simplemente se constituye como todo aquel objeto o materia que pudiera ser visible o no pudiera ser visible, ¿ya? Ese es el famoso material sensible significativo, puede ser tangible o no, ¿no? Objeto o materia que puede ser visible o que no pueda ser, ¿no? Y que sin embargo es importantísimo en la criminalística. Por ejemplo, tenemos en imágenes una huella dactilar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre huella dactilar e impresión dactilar? A ver, ¿qué me dicen? ¿Saben ustedes? ¿Qué me dice Bernardo del Castillo? La huella dactilar se queda impregnado en un papel. ¿La impresión? La verdad que no recuerdo, René. Ya, miren, yo le voy a decir para que ustedes ya puedan expresarse con propiedad, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre huella dactilar e impresión dactilar? ¿Ya? Huella dactilar son los rastros de nuestros dedos, de las huellas de nuestros dedos, que nosotros podemos dejar en una taza, en un vidrio, en una mesa, en un vaso, en un cubierto, en un arma, ¿no? ¿Ya? En un cuchillo, ¿entienden, no? ¿Ya? Y eso queda ahí impregnado, ¿no? ¿Ya? ¿Entiende? ¿Y eso con qué se levanta? Se levanta con unas cintas plásticas especializadas, con unos polvillos, para darle reactivo químico y con ese levante se levanta y se pasa a un papel en las cintas plásticas. Eso es la huella dactilar. La impresión dactilar, ¿cuál es? Simplemente cuando vamos nosotros a hacer a firmar un documento, ¿no? En una notaría, por ejemplo, en un banco, ¿no? Y entonces nos van a exigir que firmemos el documento y con un tamponcito pongamos nuestra impresión dactilar al lado derecho de la firma, ¿no? De ejemplo, ¿no? ¿Eso es para qué? Para que haya una mejor identificación, ¿ya? Esa es la diferencia entre ambas. Ahora sí que ha quedado claro, ¿no? Sí, coronel, gracias por la aclaración. Muy bien, gracias a usted. Hablemos sobre los objetos de la criminalística. La criminalística tiene objeto material y el objeto formal. El objeto material ya es con el cual se analiza el material sensible significativo de una manera metodológica, ¿ya? A través de las disciplinas científicas. O sea, el objeto material es el análisis, ¿no? De todo lo que nosotros
tengamos conocimiento y lo levantemos, lo recogemos y lo analizamos, ¿no? De una manera metodológica. ¿Sí? Y sin embargo, el objeto formal, ¿cuál es la diferencia entre el objeto material y el objeto formal como objeto de la criminalística? Bueno, en el objeto formal significa aportar de manera integral los conocimientos metodológicos y tecnológicos sobre un hecho a la autoridad competente para la aplicación y administración de justicia. Entonces, ya saben, el objeto material es el análisis y el objeto formal es en sí el trabajo que hacen los peritajes. Es en sí la finalidad de los peritajes, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Aportar los conocimientos tecnológicos y metodológicos sobre un hecho ante la autoridad competente. Es darle la formalidad mediante el peritaje para la aplicación y administración de justicia. Ahora sí voy a responder a una de las preguntas que me han hecho el día de hoy, ¿no? La clasificación de la criminalística. La criminalística se clasifica en criminalística de campo, por un lado, en criminalística de enlace, por el otro, y en criminalística de laboratorio. Entonces, ahí estoy dando respuesta parcialmente a una de las preguntas que me han hecho el día de hoy. Continuemos entonces. Hablemos sobre la criminalística de campo. La criminalística de campo se constituye como toda la investigación que se lleva a cabo en el lugar de los hechos o escena del crimen, donde presumiblemente se comete una conducta delictiva. El escenario del crimen, como también se le denomina, o lugar de los hechos, ya le dije, ¿ya? Es una fuente importante de información, pues de ahí el perito tiene para recoger todos los elementos que tienen que ver con la ejecución de un delito. Puede ser robo, puede ser un homicidio, puede ser una violación, ¿no? ¿No? Entonces, eh, si hay un buen trabajo en la escena del crimen, prácticamente el 51% del caso ya está resuelto. Ojo, ¿ah? Y solamente habría que meter un poquito de fuerza para el 49% restante y bingo, se resuelve el caso. En la criminalística de campo también, por lo general, el perito criminalista, el campo en este caso, y el perito en fotografía forense son los que realizan el campo de el trabajo de criminalística de campo. Con la intervención de estos especialistas se condiciona al trabajo de otros peritos. También tenemos la criminalística de enlace, que hoy en día es conocido como la famosa cadena de custodia, que tanto hemos hablado, ¿no? Tanto hemos escuchado últimamente. Esta criminalística de enlace es la fase mediante la cual se lugar de los hechos con el laboratorio, ¿ya? Entonces, es la etapa de igual relevancia, pues, toda vez que los resultados de las investigaciones se condicionan al proceso de trasladar los indicios o elementos materiales para su estudio, de esta manera adecuada y también de una manera diligente. Ya les dije que esta criminalística de enlace, que tiene que ver con el trabajo de laboratorio y con el proceso de traslado de indicios y evidencias que tienen que estar rotulados, asegurados, firmados, ¿no? Registrados, se le conoce como cadena de custodia para evitar los famosos cambiazos o desapariciones extrañas. También tenemos finalmente la criminalística de laboratorio.
es la que se realiza en los laboratorios de criminalística, donde se encuentran los recursos materiales y humanos para el debido estudio de los indicios, ¿ya? Con la finalidad de identificarlos y mediante instrumental forense, instrumental óptico, equipos especializados de medición, valga la redundancia, medirlos de manera cualitativa y cuantitativa, para así estar en posibilidades de conocer las características. Vamos ahora a ver, a hablar con ustedes, ya como es una particularidad mía, hablaremos con ustedes. ¿Qué me dice el señor Ayrton Vera Lipa? ¿Mm? A ver, ¿qué me dice Marianela Sánchez Dávila? Ay, ay, ay. ¿Qué me dice Cristel? No hay nadie, no puede ser. Doctor, buenas Ya, el noches. señor Bernardo del Castillo, ¿qué me dice? Sobre la criminalista de laboratorio, coronel, pues es algo de que, este, como usted dijo en una explicación anterior, por decir, en las manchas de sangre que, bueno, el que delinque siempre tiene un plan, ¿no? Como para desaparecer o para confundir a los especialistas, en este caso los que son de criminalistas, ¿no? Criminalística. Puede poner Ajá, en vez de sangre de un ser humano, puede poner sangre de un animal. Pero con el claro, peroxo ya determinan, pues, ¿no? De que más su así examen de es, laboratorio si es de animal o es de una persona humana. así es. A lo que yo iba era, quería hacerte la pregunta a ti, a ver, tú que eres experto, no solamente en criminalística, también en otras cosas, pero como por ejemplo tránsito, accidentes de tránsito, temas vehiculares. ¿Cuál es la diferencia entre a ver, dame un ejemplo de una prueba, de una medición, de una prueba cualitativa y una prueba cuantitativa, para que tus compañeros entiendan, para ponernos en contexto. Cualitativa es para determinar qué fue, qué sucedió, qué hecho que no, qué sucedió, qué hecho sucedió, cómo, y la cualitativa es cómo se llevó a cabo, ya. Cómo se llevó ¿Y a cabo el hecho. cuantitativa? Cuantitativa es ya para ver los pormenores del hecho del hecho de sangre o accidente de ¿Cuál tránsito es que más vamos a ver. exacta? La cuantitativa. Ya, yo les voy a dar, muchas gracias, amigo. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Miren, ¿ah? Una prueba cualitativa es cuando usted maneja su vehículo, ¿ya? Hay un operativo de la policía y le van a hacer soplar una bolsita, ¿no? Una bolsa que tiene la policía, le van a hacer soplar para saber si tiene aliento alcohólico o no. ¿Correcto? ¿Me entienden? ¿Sí? Sí, ¿Ah? sí, 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 coronel, se está entendiendo, claro. Ya, El eso examen de es. alcoholemia. De alcoholemia, que solamente es para establecer mediante el aliento, ¿no? A ver si tiene olor a alcohol o no, o algún, ¿no? Esa es cualitativa, ¿ya? Y cuantitativa viene a ser el dosaje etílico, que ya ¿Cuántos sabe gramos de alcohol tiene la sangre? exactamente cuántos gramos de alcohol tiene la sangre, ¿no? Sale la cantidad exacta, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Póngase las pilas porque esto es importantísimo, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, coronel, por la aclaración. Hablemos ahora sobre criminalística de laboratorio. La criminalística de laboratorio, que también está en el anterior, igual aquí vamos a complementar. La autoridad competente debe de proporcionar, ¿ya? Las condiciones, por ejemplo, tiempo y material,
para que los peritos puedan realizar su trabajo, ¿no? Sin embargo, estos deben ajustarse a dichas condiciones. O sea, tampoco el perito no puede ser muy exigente, ¿no? Se trabaja en realidad pues, con lo que hay, ¿no? Y en realidad, en muchos casos, el perito tiene que ingeniárselas, ¿no? Tiene que ser, como se dice, mago, ¿no? Yo sé que eso está mal, ¿no? No se puede exigir más de lo que pueda tener, pero en muchos casos, en realidad, eh, hay que, hay que, es loable la predisposición ya que tiene el perito para dar todo de sí, para poder realizar su trabajo. Ahora sí, vamos a hablar sobre un punto muy importante, ¿no? Que son los famosos principios científicos de la criminalística. ¿Me están siguiendo? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando, por favor? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, se está escuchando, coronel. Muy bien. ¿Eh? Están viendo lo que está en pantalla, ¿no? Sí, coronel, está viendo. Ya. Principio de rareza, principio de uso. Antes de todo esto, vamos a hacer un- una mea culpa, ¿no? Porque no todo es perfecto. ¿Cuáles son, por ejemplo, los casos criminalísticos últimamente, que en los últimos 10, 15 años han sonado bastante, pero que tuvieron una repercusión negativa? O sea, que fue el no, o sea, el no indicado, ¿no? Un mal ejemplo, por ejemplo, ¿no? Un mal ejemplo criminalístico. Hay dos casos importantes, ¿no? En nuestra historia reciente en el Perú, que ha fallado la criminalística. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuáles son? No, no he visto. ¿Qué casos importantes fueron? ¿Qué me dicen? Siempre es bueno hacer un mea culpa. Mm, No, no estoy al tanto de eso, coronel, en ese aspecto. A ver, ustedes, muchachos, señoritas, ya, ¿recuerdan el caso Ciro Castillo? Ah, sí, claro, Ciro Castillo, que murió en el Colca, en Arequipa. Ya. ¿Al final se esclareció el caso o quedó en la duda, en la Quedó nebulosa? en nada quedó. Quedó en la nebulosa, ¿no? No se sabe si Rosario Ponce lo mató, lo empujó, cómo murió, ¿no? Nunca se supo, ¿no? ¿Correcto? Allí falló la criminalística. Debieron haber ido buenos equipos de criminalistas al lugar de los hechos, a establecer lo que realmente pasó en ese caso. Quienes participaron en el lugar de los hechos fue la policía de alta montaña, el escuadrón de emergencia, ¿no? Pero se vio muy poco de criminalística. No llevaron los equipos de... Y si fueron, fueron los criminalísticas básicos y no se estableció prácticamente nada, o sea, no se conoció nada. Otro caso importante que no trabajó bien la criminalística y como que quedó en el aire
Y miren, y cuando quede en el aire, ¿cuál es el resultado? La impunidad, pues, ¿no? O sea, los sospechosos del delito se ríen porque al final quedan libres, ¿no? Impunidad total, ¿no? ¿Entienden? En este caso, Rosario Ponce, creo, nunca hubo ninguna prueba contra ella porque no se trabajó adecuadamente la criminalística. Otro caso importante en el que falló la criminalística y quedó en el aire, a ver, ¿qué recuerdan? Ahora que ya están más moscas. A ver, un caso emblemático que haya salido en la televisión, en las noticias. ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Alguien? ¿Nadie? El caso de la empresaria Miriam Fefe. Las únicas pruebas que existieron ahí fue una llamada telefónica, que los policías argentinos, ¿no? Pero aquí en el Perú, ¿qué? ¿Se hizo algo? No se hizo nada. ¿Mm? Y al final nunca también se estableció fehacientemente quién fue el responsable en esa muerte, ¿no? ¿Entienden? Ahora sí, comenzamos o continuamos con las clases. Hablaremos sobre los principios científicos de la criminalística, ¿no? Tenemos 8 principios, estamos viendo el principio de rareza, por un lado, el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio, el principio de correspondencia de características, el principio de probabilidad, el principio de certeza y el principio de reconstrucción de los hechos. Sobre cada uno de estos principios vamos a tratar en unos momentos con ejemplos reales, ¿ya? Primero tenemos el principio de rareza, ¿no? Que en realidad es un principio prácticamente informal que no está recogido por o escrito, mejor dicho, por los doctrinarios de la criminalística, ¿no? Entonces, el principio de rareza es un principio que no es reconocido por todos los autores, ¿ya? Es el principio mediante el cual identificamos a todo aquel objeto o conjunto de objetos que no corresponden al espacio propio de la investigación o lugar de los hechos. En pocas palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace un artículo en un lugar que no tiene nada que ver con el lugar, ¿no? Por ejemplo, en una sala, en Miraflores, o en, digamos, en La Molina, encontramos arena de mar en un lugar de la sala. Es raro, pues no tiene nada que ver, ¿no? No tiene por qué estar ahí. Ese es el famoso principio de rareza. ¿Alguna pregunta respecto al principio de rareza? Por el momento ninguno, coronel. Ok, gracias. Quedó claro, ¿no? Sí, quedó ¿Mm? claro. Sí, profesor. Hablemos sobre el famoso principio de uso. La comisión de un hecho criminal, ¿ya?
siempre implica la utilización de algo, conocido como un agente vulnerante. Tenemos, por ejemplo, un agente mecánico como arma de fuego, arma blanca, machete, piedra, vehículo, animal, etcétera. Tenemos agentes biológicos, como por ejemplo virus y bacterias, ¿no? Ah, recuerdan, en muchos casos son muy letales, ojo. Algunos lo conocen como la bomba sucia, ¿no? Está contenida con virus y bacterias, ¿no? Ya, en realidad ocasionan mucho daño. Agentes físicos, por ejemplo, fuego, electricidad, radiación, etcétera. Agentes químicos, esto es lo más usual, lo que más se encuentra en el mundo, como por ejemplo venenos, drogas, gases, etcétera. Y también, aunque no lo crean, agentes psicológicos, como por ejemplo el miedo, el pánico, las amenazas, la presión, la coacción. Todo eso está dentro de los agentes psicológicos, ¿no? Si ya saben la diferencia, ¿no? El agente mecánico es quizá también uno de los más conocidos: el arma de fuego, arma blanca, machete, piedra, vehículo, animal, el uso de un animal para cometer un delito. ¿Ya? Muy bien. Hablaremos ahora sobre el principio de correspondencia. ¿Esto qué significa? Al al estar dos objetos en contacto, comúnmente uno de ellos deja información o características en el otro, como por ejemplo es el caso de huellas en el calzado, ¿no? ¿Ya? ¿Me entienden, no? Las huellas en el calzado o las huellas en la llanta de un carro, ¿no? Eso está por el principio de correspondencia, porque uno de ellos va a dejar información o características en el otro, ¿no? ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, no necesariamente la llanta del carro va a quedar con la arena o con la tierra, ojo, ¿ah? ¿Ya? Eso hay que aclararlo bien, pero sí en el piso va a quedar el rastro de la llanta del carro. Pero en la llanta del carro, para que quede con el rastro de ese piso, difícil, porque el transcurrir, con el recorrido, ya lo va a ir perdiendo. Pero por donde pasó ese carro, va a dejar su huella indeleble, ¿no? Ese es a diferencia de otro principio que es muy parecido, que es el del intercambio o correspondencia de características. De eso vamos a hablar después, ¿no? Pero en este caso, el de correspondencia es que uno de los dos deja su huella y no necesariamente el otro deja la huella en el primero. Vamos a ver aquí. Principio de correspondencia de características, conocido también como el de la confrontación, y debe tener como requisito la existencia del principio de intercambio. Aquí se refiere al tomarse en cuenta dos evidencias, se compara una con la otra para encontrar similitudes o diferencias. El criminalista argentino Leopoldo Cecali decía que la similitud es ante todo el orden cualitativo, ¿ya? Y se halla en base a la investigación esencial. Si los efectos son parecidos cuando proceden de la misma causa, es preciso recurrir a las comparaciones
y a los detalles significativos en los efectos para que esta similitud conduzca a la identificación de la causa en común. Esta es la correspondencia. Pero sin embargo existe el principio de intercambio, que es muy parecido al anterior, pero aquí ya los dos cuerpos están en contacto y uno jala del otro y el otro también. Es recíproco, ¿ya? En el primero no necesariamente, pero aquí sí. En el principio de intercambio, cuando dos cuerpos están en contacto, adquieren características propias del otro, como es el caso de hechos de tránsitos vehiculares. Un choque, por ejemplo, ¿no? Un choque entre dos carros, ¿no? Y un carro se da la fuga. Un carro me chocó en el estacionamiento de una tienda, digamos, en el estacionamiento de Plaza Vea, se me ocurre, de aquí de Lobo Higuereta, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo yo no me doy cuenta y me entero después del choque cuando llego a mi casa. Y sin embargo yo veo que en mi carro ha quedado una mancha, que en mi carro, que es color blanco, ha quedado una mancha roja. Entonces el carro que me chocó tenía color rojo, ¿no? Y en ese carro, color rojo, va a quedar una mancha blanca de mi carro, ¿no? Ese es el principio de intercambio, ¿ya? Esto especialmente en lo que es el, la criminalística en sí, ¿no? Se ve bastante en delitos como homicidios, se ve bastante en delitos como violaciones sexuales, ¿no? ¿Ya? Que quedan, por ejemplo, ya les dije al comienzo de clases, los vellos púbicos de la mujer quedan en el cuerpo del hombre y los vellos púbicos del hombre quedan en el cuerpo de la mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es parte del principio de intercambio. Vamos a profundizar el tema del principio de intercambio, que es uno de los más importantes en la criminalística. Entonces, ¿qué significa? Que al cometerse un delito, se va a realizar un intercambio de indicios y evidencias entre el autor con la víctima y con el lugar de los hechos. Eso decía el maestro de la criminalística Edmund Lockhart. Entre el autor y la víctima, ¿no? Ya les dije, el intercambio de cabellos, ¿no? O de vellos públicos, ¿no? O de arañazos, ¿no? Entre el autor y la escena, ¿no? En la escena del crimen, el autor va a dejar, o se le va a caer un, un jirón de la camisa, se va a enganchar en la ventana de repente, ¿no? ¿Entiende, no? O entre el autor y la escena, se va a cortar el autor con el vidrio de la ventana, y va a quedar su rastro de sangre, ¿no? Y entre la víctima y la escena, ¿no? Supongamos que la víctima es de un homicidio, ¿ya? Y sin embargo el autor, para no dejar huella, levanta a la víctima y la va a meter a la maletera de su carro y se la va a llevar, ¿no? Pero va a quedar los pelos, algunos residuos del vestido o la sangre de la víctima en la escena. También este principio de intercambio se va a dar entre el agente vulnerante, ¿ya? Y la víctima, o sea, vale decir, el arma, el cuchillo, el proyectil de arma de fuego, el martillo, ¿no? Y entre el agente vulnerante y el autor también. O sea, a veces el mismo autor se le pasa la mano y se corta con su propia arma, ¿no? O se le escapa un tiro y le cae en el pie, por ejemplo. Veamos ahora el principio de intercambio. Vamos a continuar entonces. Según Edmund Lockhart, este principio se da cuando dos personas están peleando o forcejeando
y la evidencia principalmente de naturaleza microscópica puede transferirse del primero al segundo o viceversa, evidenciando pues una transferencia cruzada de especies o rastros como cabellos, como pelos, como fibras de ropas, como pinturas, en caso de choques o accidentes de tránsito que hemos visto hace un momento, etcétera. Este principio de intercambio entonces permite determinar los postulados necesarios para que se cumplan, ¿no? Por ejemplo, toda persona que comete delito va a ser existente para la ciencia, no va a ser ajena a la ciencia, ¿no? Toda persona que se traslade de un lugar a otro intercambia indicios de los lugares donde estuvo, ¿no? Por eso en muchos países, en Europa, en Asia y en Estados Unidos, cuando alguien, ya por temas de seguridad biológica o de higiene, mucha gente cuando llega a su casa dejan sus zapatos en la puerta, ¿no? Y de ahí se ponen sus pantuflas y entran a su cuarto, entran al baño, qué sé yo, ¿no? Pero los zapatos se quedan en la puerta porque ahí están todos los residuos de los lugares donde han estado caminando, ¿no? Puede ser de repente lugares sucios, lugares contaminados, donde han habido de repente enfermedades, ¿no? Entienden. Los delincuentes, por más precavidos que sean, dejan evidencias para determinar su responsabilidad en el lugar de los hechos. No existe el crimen perfecto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Alguien ha preguntado. En el uso de arma de fuego, los retos del disparo. Claro, también. En los retos del disparo, por ejemplo, es más complicado cuando es con un revólver porque el cartucho del arma queda dentro del cilindro del revólver, ¿no? Mientras que en la pistola sí sale, ¿no? Sale y ya es más fácil poder establecer, ¿no? En un revólver habría que esperar, pues, el resultado de la necropsia y habría que esperar que se extraiga el proyectil del occiso, del cadáver. Y tenemos el principio de producción. Este principio, ven ahí a dos peritos utilizando, haciendo su reconstrucción, perdón, haciendo el examen de un lugar de los hechos impregnado en sangre, ¿no? Son peritos biólogos, ¿no? La utilización de un agente vulnerante siempre va a originar un resultado que se va a expresar como una evidencia. Esto permitirá la reconstrucción conceptual de lo sucedido, así como la identificación, ¿ya?, del autor y de los elementos empleados para sí. Es en sí, entonces, el principio de producción. Veamos ahora el principio de probabilidad. En el principio de probabilidad, la posibilidad está determinada a presentar un resultado, como es el caso de lesiones por armas de fuego, ¿no? En el derecho hay un dicho bien conocido que sirve para la defensa, especialmente de los delincuentes, para la defensa, ojo, es el principio de lesividad. Si no hay una lesión, si no hay un daño, no hay delito, ¿no? ¿Entienden? Tiene que haber un daño o una puesta en peligro para que haya un delito. Si solamente quedó como algo que ni siquiera se intentó hacer, ni siquiera se vio como una tentativa, entonces no existe el delito.
El principio de probabilidad, entonces, como estamos comentándoles, es la acumulación de circunstancias, hechos o fenómenos que permiten llegar al conocimiento de la verdad, el cual puede ser en un bajo, en un mediano o en un alto grado de probabilidad. Aquí entonces todo reside en la estadística, en la proyección de un probable hecho, y en este principio se estudia el modus operandi del delincuente, su perfil psicológico y su tarjeta de visita. ¿Cuál es la famosa tarjeta de visita del delincuente? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, la famosa tarjeta de visita de que tanto se habla. ¿Qué me dice Ronnie? ¿Qué me dice Bernardo del Castillo? La tarjeta de visita. A ver, ¿a qué se refiere con esto? No, no tengo idea, coronel. Disculpe usted, pero no voy a decir la Ya, sinceridad que me han dado una... gracias. Yo les voy a decir, la tarjeta de visita significa la peculiaridad, la particularidad, ¿ya? De un delincuente que siempre va a dejar una pequeña seña, como una especie de acertijo, como algo muy propio de él, ¿no? Recuerdan, a ver, ustedes cuando eran niños, de repente, o los jóvenes también, como que eso se ha reeditado en varias películas de Hollywood, recuerdan el héroe, no sé si era español o mexicano o americano, el zorro, recuerdan, con su espada, ¿no? ¿Cuál era su tarjeta de visita, la del zorro? ¿Qué me dice? ¿Mm? ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuál era la tarjeta de visita de personaje, eh, de este personaje de historietas, el zorro? Claro, la La marca Z, Z, profesor. Ujú, la la Z. marca Z con su espada, ¿no? Con su espada te marcaba una Z y te dejaba una cicatriz en forma de Z, ¿no? ¿Correcto? Esa es la marca del zorro, esa es la tarjeta de visita, ¿ya? Hay tarjetas de visita, por ejemplo, de delincuentes que siempre van a hacerlo de la misma manera, porque para ellos es como una especie de cábala, al igual que para el zorro, ¿no? Es una cábala hacer su Z, porque eso le da suerte y para que la gente tenga miedo, para crear esa sensación, ese imaginario colectivo, ¿no? Entienden, ¿no? Profesor, disculpe. Un poquito de gracia me hace también mencionar esto de las tarjetas, ¿no? Por ejemplo, un poquito yendo a la película Mi pobre angelito, los Ya, ladrones dejaban, ¿no? Su ah, marca distintiva, que era dejar, dice, el agua corriendo, ¿no? claro, Entonces, se conocían, dice, ¿no? Como los bandidos mojados. Es un poco lo que se me claro, viene a la entiendo. mente. Así es. O por ejemplo, en la época del terrorismo, ¿no? La tarjeta de visita te dejaban un papelito que decían así mueren los soplones, ¿no? Y, y le colgaban en el cuello de las personas que mataban, ¿no? O por ejemplo, otra tarjeta de visita que utilizan algunos delincuentes para, según ellos, para tener suerte, ¿no? Hay delincuentes que son especialistas en el robo al sueño, o sea, que se meten a una casa a medianoche y te vacían toda la sala, toda la cocina, todo el comedor, ¿no? ¿Y cuál es su tarjeta de visita? ¿No? Se hacen su excremento o sus necesidades fisiológicas, ¿no? Defecan justo en el medio de la sala. Esa es su tarjeta de visita. ¿Entiende? ¿Ya? Yo creo que ya quedó claro esto, ¿no? Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Hablaremos ahora sobre el principio de la reconstrucción.
Con este principio de la reconstrucción se determina que un resultado está sujeto a ser analizado en cada una de sus etapas anteriores, ¿ya? Así es como se conoce el principio de reconstrucción. Un resultado está sujeto a ser analizado en cada una de sus etapas anteriores. Aquí tenemos mayor detalle. Miren, principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, ¿no? Una vez analizadas las evidencias, ¿no? Con base en los principios anteriormente expuestos, se puede reconstruir conceptualmente los hechos partiendo del estudio de los indicios y o evidencias materiales asociadas al suceso y se darán los elementos necesarios para conocer la dinámica de los hechos, ¿no? También para poder determinar las probables formas de acción del presunto autor y también permite responder a la pregunta cómo es que realmente se suscitaron los hechos en la escena del crimen, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ustedes pueden apreciar en la fotografía, ya todos conocemos, ¿no? El dormitorio donde se suicidó el expresidente Alan García. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, se está escuchando, coronel. Se está viendo el principio de certeza que está acá. Vamos entonces a hablar sobre el principio de certeza. Ya, las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas del agente vulnerante con la evidencia que lo produjo, ya, la certeza de su relación causa-efecto. Por ejemplo, la calidad de los indicios y o evidencias encontradas en la escena luego van a ser trasladadas al laboratorio, ¿ya? Al laboratorio criminalístico, ¿ya? Y una vez trasladadas al laboratorio como muestras criminalísticas, van a ser relevantes. Como ustedes pueden apreciar, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, mm, dos, la, para el examen balístico, el estudio de las líneas helicoidales, ¿no? Está a la mano derecha, y el estudio de los casquillos, ¿ya? De un proyectil de arma de fuego, ¿no? Especialmente el estudio de la base o lo que se llama la culata del proyectil de arma de fuego. Esto es relevante, eso es muy importante para las investigaciones, especialmente en los delitos de homicidios, ¿no? El principio de certeza. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguno, coronel. Está claro. Perfecto. Vamos a ver la importancia de la criminalística, ¿ya? La criminalística tiene por objeto la utilización, entonces, sistemática de conocimientos y de técnicas destinadas a detectar las infracciones penales, ofrecer las pruebas correspondientes e identificar a sus autores. La criminalística es, pues, una ciencia compleja puesta al servicio de la investigación procesal penal y por ello atiende fundamentalmente a los aspectos materiales o físicos del delito y de su autor o autores, ¿no? Es así que la criminología, propiamente dicha, estudia las causas, la génesis y el proceso del fenómeno delincuencial,
sus efectos, sus víctimas, su control, el control social que hemos conversado la semana anterior, los remedios para evitar, por ejemplo, que se sigan cometiendo delitos, ¿no? Y que pueden ser remedios de carácter penal o de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, publicitario, ¿no? ¿Recuerdan las publicidades que hubieron hace algunos años, como Yo sé cuidar mi cuerpo, a la droga dile no, ¿recuerdan, no? Todo eso es criminológico. ¿Por qué? Porque es preventivo. La relación existente entre la criminalística y la criminología es que la criminología le proporciona a la criminalística material valioso a través que está relacionado con las causas o génesis del delito. Y a su vez también esto sirve especialmente para buscar el móvil del delito que le va a servir como oro para el investigador o conocido como el pesquisa, que también hemos conversado sobre ello en la clase de la semana anterior. ¿Ya? Y con todo esto se puede encauzar o buscar el derrotero, como decían los antiguos, para el esclarecimiento de los hechos, para saber la verdad de los hechos, si fue delito, si fue algo inventado, así como la identificación de los autores. Y la diferencia entre la criminología y la criminalística que también hemos conversado en la clase anterior, ¿ya? Hay que tener en cuenta que muchas veces se confunde criminología y criminalística, pensando que las dos ciencias tratan de lo mismo, ¿no? La verdad es que tienen mucho en común, pero que son bastante diferentes, ¿no? La criminalística, ya para recapitular lo que hemos visto el día de hoy, se ocupa fundamentalmente de determinar en qué forma se cometió un delito o quién lo cometió. Dentro de la criminalística existen aplicaciones clásicas, como la fotografía forense, la planimetría, la balística, la química, la huellografía, la dactiloscopía, la mecánica, el urbanismo, el paisajismo, la ecología, la informática, entre otras. Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias de trabajos de distintas especialidades y disciplinas, ciencias auxiliares y laboratorios periciales. Es así que entonces con este cuadrito, ustedes pueden hacer la diferenciación más práctica, más exacta, ¿ya? Más sintética y dinámica entre la criminología y la criminalística. La criminología puede definirse como la disciplina científica que tiene por objeto el estudio de los factores del delito, de las conductas desviadas relacionadas con él, o sea, con la conducta en sí, con el hecho ocurrido, el delincuente y su víctima, ¿no? Toda esa relación, toda esa triología. Y la criminalística es así, es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias materiales, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y a los responsables aportando las pruebas a los órganos que procuran y administran justicia. Esto es en sí la diferencia entre estas dos tremendas ramas del derecho penal, de ciencias auxiliares del derecho penal, como son la criminología y la criminalística. ¿Alguna pregunta, por favor? La ¿Alguna verdad que inquietud? bastante interesante su clase, coronel, bastante interesante. Muchas gracias por su participación.
Nadie más. Entonces vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? En la semana anterior hablamos sobre temas de criminología, criminalística, ¿no? Les ofrecí ponerles, ustedes vieron el tema de Inti y Brian, ¿no? Esos, esos jóvenes que fallecieron, ¿no? En las Gobierno marchas de del año Merino, 2020, ¿no? claro, el gobierno Entonces, de Merino. hay una teoría criminológica al respecto, ¿no? Pero eso lo vamos a tratar cuando veamos a profundidad criminología. Eso vamos a ver en las siguientes clases, así como el día de hoy hemos hablado sobre criminalística. En una siguiente clase hablaremos sobre criminología y hablaremos pues sobre los psicópatas, los sociópatas, la teoría de la estupidez, la tríada oscura. Creo que la semana pasada hemos visto la tríada oscura, ¿no? El, el psicópata, el narcisista y el maquiavélico, ¿no? Recuerdan, ¿no? Hemos visto eso, ¿no? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, se le está escuchando, Bueno, coronel. ahora vamos a poner un video para que ya, para cerrar la diferenciación entre criminalística y criminología, un video que narra sobre ese tema del punto de vista operativo, ¿ya? Y con eso estaríamos dando por terminada la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta, por favor? Por el momento, por mi parte, ninguno, coronel. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Este video también lo voy a compartir en el chat del Zoom, ¿ya? Es más, la clase de hoy también lo estoy compartiendo ahorita, ya un momentito. Y lo que voy a compartir en un momento en el chat del Zoom va a ser también el link del video que voy a proyectar en unos segundos, que sintetiza la diferencia entre la criminalística con la criminología. Un momentito, por favor. Ya estoy compartiendo el link con ustedes para que lo tengan y voy a compartir el material. Ya, ahora me dicen, me dicen si lo están viendo, por favor. Sí, profe. ¿Me están escuchando?
Sí, ¿Me están escuchando? Muy bien, miren, escuchen por favor, ¿ya? Muchas gracias y nos Hola a vemos todos, el sean próximo miércoles. bienvenidos a una Gracias. emisión más del Criminalista Nocturno. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por sintonizar este canal donde quiera que se encuentren. Así que vamos, apaguen la luz, que la función debe comenzar. Todo fenómeno es producido por un hecho. Todas las historias criminales comienzan por algo. Todo tiene un cómo y un porqué. Especialistas en materia criminal se encargan de determinar qué lleva a los criminales a cometer actos delictivos, qué los impulsa, qué los motiva, cuál es su modo de vivencia o entorno, qué pasó en aquel lugar, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Hay dos disciplinas que se encargan de esto, aunque parecen lo mismo, no lo son. Una se adentra en la mente del criminal y la otra nos demuestra cómo ocurrieron los hechos. Empezaré por la más conocida. Quizás es la más nombrada cuando nos referimos a estudiar la mente criminal. Me refiero a la criminología. Esta es la disciplina que se encarga del delito como conducta humana y social, o estudio científico de la criminalidad. ¿Cuáles son las causas y medios para combatirla? Se encarga de la conducta de las personas, teniendo por objeto el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Su función es la comprensión científica del problema criminal, tratar de prevenirlo e intervenir al delincuente y a la víctima. Estudia el porqué de los hechos. Se centra en las razones de los homicidios, es decir, a una de las preguntas de oro de la criminalística, el porqué. Determina el índice de peligrosidad, el perfil, rasgos criminológicos del sujeto, para así determinar la forma en la que actúa el delincuente, demostrando entre ambas el modus operandi y las distintas motivaciones que llevaron a cometer tales actos. Estudia las causas del delito, observa la relación de un delito concreto con el criminal, formulando teorías explicativas del fenómeno delictivo y comportamiento criminal. Prevención y control del delito. La información del delito, sus dinámicas y variables sirven para la adopción de medidas preventivas. Medición del fenómeno delictivo. Mediante la creación de estadísticas criminales, las cuales se dividen en dos. Estadística delictiva. Número de delitos acontecidos en un intervalo de tiempo. Tasa de criminalidad. Permite conocer el número de delitos conocidos. Medios de control social, que permiten conocer el aumento de tasas de delincuencia. La criminología intenta entrar en la mente de los criminales para poder regular las conductas en la sociedad e intenta responder qué es lo que lleva a una persona a cometer hechos delictivos. La criminalística es la disciplina que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias naturales, física, química y biología, en el examen del material sensible significativo o indicio relacionado con un hecho presuntamente delictivo, con el fin de determinar el auxilio de los órganos encargados de administración de justicia, señalar su existencia o bien reconstruirlo, y señalar el número de participantes en un hecho. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos del examen del material sensible significativo, nos referimos a un indicio. El indicio es cualquier objeto o cosa que se encuentra en un lugar de investigación y que señala que algo pasó. A su vez, estudiará el cómo ocurrieron los hechos, realizando el proceso de investigación en lo que denominamos lugar de los hechos, lugar del hallazgo o mixto. Desfragmentémoslo. Lugar de los hechos es donde se inicia, se desarrolla y se concluye un presunto hecho delictivo. En pocas palabras, se le denomina así, ya que aquí es donde ocurrió el crimen. Lugar del hallazgo es el espacio donde se localizan indicios que por su tipo, forma y características nos indican que ahí no se desarrolló el presunto hecho delictivo, a lo cual
nos referimos que en aquel lugar únicamente se hallaron indicios, pero nos indican que solo fueron arrojados ahí. En uno, los hechos ocurren en el mismo lugar. En el otro, únicamente se realiza el hallazgo. La investigación y análisis se realiza de dos maneras. Una la denominamos criminalística de campo y la otra, criminalística de laboratorio. En la criminalística de campo, aplicará la metodología directamente en el lugar de la investigación. Aquí, deberá aplicar los métodos y técnicas en la búsqueda de la verdad y así fundamentar sus conclusiones sobre la verificación de los hechos. Para conseguir esto, se debe realizar lo siguiente: proteger y preservar el lugar de la investigación, observar en forma metódica, minuciosa y completa, para posteriormente fijar lo observado y relevante, levantar, embalar y etiquetar los indicios, para así trasladarlos al laboratorio, realizando la cadena de custodia. Además de esto, en cada caso debe responder las 7 preguntas de oro de la criminalística: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿con qué? Y ¿por qué? Aunque como lo vimos anteriormente, la última pregunta la debe responder el criminólogo. Claro, dependiendo el enfoque que le des a la pregunta en el caso. Para ello, aplicaremos los principios de la criminalística, que son 7, pero podemos solo reducirlos a 4, ya que algunos se complementan en uno solo y se refieren prácticamente a lo mismo. Estos principios son: principio de uso, principio de producción, principio de intercambio, principio de correspondencia de características, principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, principio de probabilidad, principio de certeza. Posteriormente, en otro video, te explicaré a detalle a qué se refieren estos principios y por qué se reducen a 4. Y en la criminalística de laboratorio, es el lugar donde se realizan los exámenes a los indicios, es decir, en el laboratorio, dependiendo de su especialidad, se realizará el examen con fines de identificación y otras para cuantificación. La criminalística busca la verdad histórica de los hechos, sin deformarla ni tergiversarla, demostrando y verificando un hecho, dando elementos a la criminología para su estudio. En conclusión, el criminalista determina cómo se desarrolló el hecho para poder responder si es homicidio, suicidio o accidente, en base a los indicios, elementos materiales, rastro y pista, siempre teniendo en mente que los indicios son testigos mudos que nunca mienten. El criminólogo determina el porqué de los hechos, respondiendo una de las preguntas de oro de la criminalística, que motivó al criminal a cometer dichos actos, perfilar al criminal en base a sus trastornos de la personalidad, entrando en la mente del sujeto, observando rasgos y patrones, clasificando el índice de criminalidad. Ambas disciplinas se encuentran ubicadas dentro del ámbito de derecho y de las ciencias jurídicas. Por lo que pudiste observar en el video, ambas materias son distintas. Si bien se centran en el estudio de los criminales, lo hacen de manera muy distinta. Una lo hace de manera tangible, la criminalística, mientras que la criminología lo hace de manera intangible. Pero esto no es todo. A pesar de que la criminalística y la criminología siempre son confundidas, existe otra que también suele ser confundida y que muchas veces se piensa que es lo mismo. Me refiero al forense. Y es que infinidad de veces he escuchado a personas que se refieren a forense cuando hablan de un criminalista. Cuando ven un lugar del crimen piensa que este será examinado por el forense, pero esto no es así. Si bien, como lo hemos visto, el criminalista se encarga de los indicios, cuando nos referimos a forense, nos referimos al médico forense, que es muy distinto a un criminalista, ya que el médico forense se encarga de examinar el cuerpo en la morgue o anfiteatro, y no el criminalista como muchos piensan. Si bien este debe tener los conocimientos para interpretar heridas y lesiones, el que concluye con la examinación del cadáver es el médico forense. Por lo tanto, ten en cuenta esto:
criminalista, indicios, criminología, mente, médico forense, examen del cuerpo. 3 profesiones distintas y a la vez confundidas por muchos. Espero que el video haya sido de tu agrado. Como siempre, es un placer tenerte en este espacio. No olvides suscribirte y dejar tu like. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto. Don't risk losing your photos and videos. Muchas gracias entonces por su participación y el próximo miércoles nos estamos viendo a la misma hora para proseguir el, con este diplomado de investigación criminal en aplicación a la ley 32.130. ¿Alguna pregunta respecto al video que acabamos de proyectar? Bastante reflexivo, reflexivo, digo, coronel, interesante video. Ok, ya saben ustedes que la tónica de estas exposiciones van a ser un gran porcentaje por parte mía y un porcentaje un poquito más divertido para que ustedes puedan relajarse, puedan soltarse y sobre todo puedan como la palabra, captar de una manera una retroalimentación de todo lo aprendido, ¿ya? Entonces, muchas gracias. ¿Alguna disposición, estimada señorita Ángela de ESIEP? No, profesor, todo bien. Ok, Muchas gracias, muchas no. gracias. Tenga buenas Entonces, nos noches. vemos el próximo miércoles. Dios los bendiga. Buenas noches.